Bueno, continuamos con la siguiente exposición a cargo del ingeniero Norberto Dalmas Di Giovanni, titulada La importancia de las normas de calidad en trabajos de investigación y desarrollo. El ingeniero Norberto Dalmas Di Giovanni es ingeniero en electrónica, trabaja en CITEDEF desde 1976, siempre en el área de electromagnetismo aplicado, las antenas y la guerra electrónica. Ha dirigido muchos proyectos, tanto para aplicaciones militares, espaciales y civiles, como para ámbitos estatales y privados. Ha dictado cursos varios de capacitación para personal de las Fuerzas Armadas, es docente universitario en la Facultad de Ingeniería de la UBA y en la Facultad de Ingeniería del Ejército. En esta última dirigió proyectos de investigación y también la carrera de Ingeniería Electrónica. Ha tomado parte de comisiones de trabajo en el Ministerio de Defensa sobre planes de radarización y el sistema de vigilancia y el control del aeroespacio, en sus segmentos militares y civiles. Agradecemos a Norberto por su participación y los invitamos a iniciar con su exposición. Cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por brindarnos este espacio para que podamos dar a conocer algunas de las cosas no demasiado visibles que hemos desarrollado dentro de la división actualmente llamada Guerra Electrónica, la vieja división Antenas y Propagación de CITEDEF. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es medir y lo que es medir bien. Vamos a tocar los temas de normas de referencia, hablaremos de lo que significa la trazabilidad, cómo lo hemos implementado en la división Guerra Electrónica, les contaré algunos ejemplos exitosos y cuáles fueron las conclusiones. ¿Cuál fue la motivación que me llevó a presentar este trabajo? Bueno, básicamente porque tenía intención de contribuir a las áreas de ciencia y tecnología con los conceptos básicos que tienen que ver con la metrología y los procedimientos de calidad que se aplican en las mediciones que siempre acompañan todo proceso de imagen. Partamos de lo básico, teniendo en cuenta que el público puede ser muy heterogéneo. ¿Qué significa medir? ¿Qué es medir? Y bueno, medir es un conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. Ahora, en realidad, ¿cuándo empezamos a medir? Bueno, empezamos a medir en la escuela, ¿no? Cuando hicimos la primaria, que empezamos a medir con una regla, con un transportador. Y ahí más o menos nos contaron una historia, a los que tenemos unos cuantos años ya encima, del tema de los patrones que estaban guardados en Francia, el patrón del metro, el patrón del kilo, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que nos muestra también como cosa importante? Que aprendimos que también que medir es comparar, ¿no? Y eso es un concepto importante. Cada vez que medimos estamos comparando. ¿Cuáles fueron las primeras experiencias de esto de la comparación? Bueno, el que tenía acceso a este instrumento tan conocido por ahí en muchas de las casas, tiene que haber escuchado que no me lo estires porque después mide mal, ¿no? Y bueno, después el clásico metro que por ahí lo usábamos en algún tarea hogareña o el que tenía acceso a alguna cosa. Y también nos dimos cuenta que lo que medíamos con uno era distinto a lo que medíamos con el otro. Yo que tengo a mi madre que es modista, ¿no? Era clásico escucharle decir que había que tomar las medidas a la persona que le iba a hacer un vestido con el mismo centímetro con el que después iba a hacer el molde. No sabía mucho de metrología, pero esas cosas estaban claras. Trazabilidad, otra palabrita que tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que nos dice la trazabilidad? ¿Qué es la capacidad para seguir un histórico en la aplicación o en la localización de un objeto? ¿Cómo se come esto? Bueno, este es un instrumento de medición, viejo, antiguo, ¿sí? Que por ahí allá, por los principios del siglo pasado, lo usaba, por ejemplo, este señor en un puesto de verduras. Pero ese señor en el puesto de verduras también conocía, aunque no lo nombraba así, el concepto de trazabilidad, porque periódicamente tenía que tomar las pesas y la balanza, llevarlas a un lugar del municipio para hacerlo contrastar, para que
tenga un certificado que diga que está midiendo bien, que está pesando bien lo que está vendiendo. O sea que los conceptos están socialmente puestos. También podemos irnos hoy a que cuando vamos a cargar combustible para el vehículo que tengamos, hay un cartelito que dice INTI certificado, ¿no? Al lado del surtido. Entonces, ¿cómo se entiende esto de medir bien? O sea, uno puede pensar que con tener un buen instrumento alcanza, pero ¿realmente alcanza? Y bueno, podemos ver que no es suficiente, porque hace falta personal que tenga la idoneidad para poder medir. Hace falta tener procedimientos claros de cómo se mide. Hay que tener obviamente los equipos, porque sin ellos no vamos a poder nunca medir. Pero además necesitamos tener respaldo a lo que estoy haciendo. ¿Por qué necesito de estas 4 cosas? Porque necesito darle credibilidad al que vaya a ver lo que estoy haciendo. No solamente debo hacer las cosas bien, debo demostrar que las quiero hacer bien y que las hago bien. Una de las cosas en las cuales nos basamos es en las normas, ¿sí? Que muchas veces nos dan las pautas de procedimiento, las pautas de conducta. ¿Cuáles normas? Hay normas que son exclusivamente para hacer ensayos y hay normas que son exclusivamente de gestión de calidad. Para ensayos las conocemos. En nuestro ámbito las normas MIN son prácticamente moneda corriente. Al que trabaja en medicina, la ANMAT nos pone también un montón de normas a cumplir para que un producto o un elemento pueda ser utilizado o consumido. Las automotrices también, ¿sí? Hay muchísimas normas automotrices durante la fabricación y la aceptación de proveedores y ese tipo de cuestiones. Y las normas de calidad, bueno, hemos escuchado hablar de la ISO 9000, ese paquete de normas, de la 14000 de gestión del ambiente, o la 17025, que es también una norma de acreditación de laboratorios, de procedimientos de medición. Y este tipo de normas, ¿cómo se relacionan entre sí? Y acá vamos a una cuestión que tiene bastante importancia conceptual. Dijimos que hay normas, como por ejemplo las MIL, las de la ANMAT o las que ponen las automotrices. Y después, por otro lado, el paquete de normas de gestión de calidad, la 9000, la 14000, la 17025. Son solamente ejemplos. Las primeras, las 3 esas de arriba, forman parte de las normas conocidas como normas de aceptación de un producto, mientras que las de abajo son normas de calidad. ¿Cuál es la relación? Bueno, que las normas de aceptación deben apoyarse en las normas de calidad. O sea, no solo tengo que decir cumplo la norma, sino que además debo demostrar que lo estoy haciendo adecuadamente. Volvamos al concepto de trazabilidad. Un resultado técnicamente válido no solo es bueno, sino que demuestra científicamente que lo es. Fíjense que yo no solamente tengo que hacer algo y decir que está bien, sino que además tengo que poder demostrar que realmente lo es. Para esto es necesario conocer la historia del proceso en cuestión. O sea, sin eso podemos llegar a quedarnos, como se dice vulgarmente, pedaleando en el aire. ¿Qué hace la ISO IEC 17025? Permite que los laboratorios produzcan resultados válidos y confiables y entendidos en cualquier lugar del mundo. Esto quiere decir que lo que yo esté haciendo en un lugar que después tengo que mandar resultados o publicar resultados, tengo que dar pautas o permitirme pautas que el que está del otro lado entienda que yo las cosas que hice, las hice de una forma entendible y tratando de hacerlas bien. ¿Qué hace falta para esto? Una de las cosas que hace falta son tener buenos procedimientos, instrucciones de trabajo para saber bien cómo se deben realizar las cosas. Hay que ver cuáles son las normas que se van a cumplimentar. Tiene que haber calibraciones asociadas que le den cierta credibilidad también y trazabilidad a los instrumentos que yo estoy utilizando. Y por último, hacen falta documentos, ¿sí? Que me permitan que yo demuestre y me apoye en esos documentos para poder hacer las cosas. ¿Cómo se vincula todo esto? Con un primer gran documento rector, que según esta norma, se llama Manual de la Calidad. ¿Sí? Es el primer documento que uno elabora para poder asociar todo el resto de las cosas que se hacen.
Otra palabrita que tiene este mundo de la metrología, el mundo de las mediciones, el mundo de tratar de hacer las cosas bien, asusta porque es acreditación. ¿Qué es eso de la acreditación? Bueno, es un proceso en el que un organismo externo certifica que se cumple con las normas de calidad. O sea que no solamente yo digo que hago las cosas bien porque me apoyo en ciertas normas internacionales, sino que además le puedo pedir a un organismo externo que venga y me audite, ¿sí? Y además le dé, obviamente, más entidad a la cuestión. En Argentina, el Organismo Argentino de Acreditación es uno de los posibles organismos a quien yo puedo llegar a recurrir. También el IRAM me puede acreditar ciertos procesos. Y todos aquellos que estamos vinculados con el ambiente universitario, hemos escuchado hablar de la CONEAU, que no es ni más ni menos que un organismo de acreditación de carreras universitarias. O sea que todo más o menos empieza a hablar el mismo idioma en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que hicimos cuando quisimos implementar esto en la división Guerra Electrónica? Lo primero fue hacer un diagnóstico, porque surgió la necesidad de disponer de respaldo en ciertas tareas de mediciones y con sus resultados. Eso nos llevó a tener que pensar en cómo estábamos parados. Lo que hicimos fue tomar conciencia sobre que medir es un proceso en una tarea única, algo que no parece en lo cotidiano ser fácil de entender. Y ahí nos planteamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que alinear con una norma internacional o tenemos que acreditar eso que estamos haciendo? Hay una diferencia grande, porque yo alinearme, me puedo alinear, empiezo a hacer documentos, empiezo a seguir todas las reglas del arte, de todo este tipo de cosas, y voy armando todo mi tren documental y de actitudes para poder ir mejorando. O tengo que llamar después a un organismo de acreditación, que es un proceso que no se hace una sola vez, lo mismo que con la CONEAU. Se hace una acreditación, tiene una duración, se relevan no conformidades, después hay que volverlas a presentar, y es un proceso dinámico y obviamente que hay que ir financiándolo. Entonces, ¿cuál fue la primera acción que hicimos? Dijimos, bueno, necesitamos disponer de respaldo. El primer respaldo que precisamos es tener una cierta entidad dentro de la división que aglutine todas estas tareas. Entonces, lo que hicimos fue crear el LEICA, que es el Laboratorio de Ensayos y Calibración de Antenas. Ensayos, porque es una de las cosas que hacemos, y calibración de antenas, porque era uno de los elementos que nos llevó a tener que implementar este cambio de actitud. Entonces, ¿qué es el LEICA formalmente? ¿Es un edificio? No, es un laboratorio de existencia solamente documental. Hoy podríamos decir que es virtual. Provee respaldo a todas las tareas cuyo entregable sea un resultado relacionado con medición. ¿Sí? O sea, no existe un edificio llamado LEICA, ¿sí? Existe un ente, ¿sí? Que es sobre el que me soportan todas las actividades de medición que hacemos nosotros. Y nos basamos muchísimo en la experiencia anterior que ya había logrado muchos años atrás el Laboratorio de Ensayos de Seguridad Eléctrica, que sí es un laboratorio acreditado y que realmente al disponer de este laboratorio en CITEDEF y de gente que entendía mucho de lo que significaba todos estos procesos, nos allanó muchísimo el camino a nosotros. Bueno, para CITEDEF, ¿qué es el LEICA? Bueno, es un orden de trabajo más, ¿sí? Llamada Sistema de Calidad del LEICA. O sea, tenemos un orden de trabajo que se va actualizando cada 2 años en sus objetivos, y eso nos da internamente todo el soporte, no solamente documental de lo que hacemos hacia adentro del laboratorio, sino también qué es lo que nosotros informamos a la propia institución. Como ejemplo, fíjense, esto es un formulario cuando tenemos que actuar frente a un evento o un incidente detectado. Fíjense que hay un membrete, hay una cosa común, todo eso está reglado por la 17025, qué cosas son las que tiene que tener cada documento. Esto es la carátula de un reporte de ensayo, también mismas metodologías, ¿sí? O sea, empiezan a repetirse ciertas cosas para que tiene que elaborar o evaluar documentación, empieza a encontrarse con muchas cosas comunes y que responden a la norma. Esto es una instrucción de trabajo, por ejemplo, cómo se calculan las incertidumbres en ensayos y en calibraciones externas.
Porque también hablamos de instrumentos, ¿sí? Bueno, hay un registro de instrumental, ¿sí? Fíjense, ahí dice que son 19 páginas, esta es la primera parte, donde cada instrumento, cada accesorio que se involucra en las mediciones está registrado con su marca, modelo, número de serie, la identificación interna, qué número de legajo tiene, cuándo fue la última vez que se le hizo un certificado de verificación o de calibración, dónde está guardado. O sea, todo esto se va haciendo y se va llevando un control de todo lo que se va haciendo. Llevamos casi 15 años trabajando en esto. Esto implica cambiar, o sea, tomar la decisión implica cambiar en muchas cosas. Pero, ¿por qué cambiar? Porque además de hacer las cosas bien, lo que tenemos que hacer es demostrar que se hacen bien. ¿Para qué cambiar? Para poder tener mayor credibilidad sobre los resultados que obtenemos. O sea, no vale decir yo lo hice bien, vale demostrar que se está haciendo bien. ¿Qué tenemos que cambiar? Primero que nada la cultura. O sea, es paso a paso. Esto es un proceso. Se parte de pequeños cambios que van involucrando a todo el personal lentamente para que esto sea internalizado en la gente. ¿Y cómo cambiar? Precisamente con eso, internalizando la necesidad de los cambios. Una frase bastante básica. Hacer las cosas bien no siempre es costoso ni complicado. El límite lo pone primero uno mismo. Parece fácil decirlo. Vamos a ver un ejemplo, no nuestro. En una fábrica que producen todo el sistema de antenas para las camionetas Toyota acá en el país, tenían que desarrollar un sistema para comprobar la instalación del conector en la puntita del cable que después se conecta con el equipo. Ese conector debe someterse a una cierta tensión mecánica durante varios segundos para comprobar que haya quedado bien aplicado. Uno cuando dice esto, lo primero que se imagina es una máquina rara, llena de resortes, correas, cosas que enganchen al pobre conector, lo sometan, lo tiren. Sin embargo, ¿qué hizo esta empresa? Generó este dispositivo. Visto así, parece una pesa. De hecho, es una pesa. Es una pesa que tiene un peso determinado, tiene una grampita en su parte superior y en esa grampita se engancha el conector. Y si el operario, una vez que termina de colocar el conector, levanta esa pesa desde el conector tirando del cable y no se desarma el cable, el ensayo es válido y será hecho. Esa es la pesa. Entonces, ¿qué cambia haber hecho cualquier pesa de cualquier forma y poder haber hecho este ensayo? La diferencia la marca esa etiqueta que ven ahí, que tiene una identificación, que dice cuánto pesa, que dice las dimensiones que tiene una fecha, que puede significar la fecha en que se le hizo la última verificación o cuándo hay que hacer la próxima verificación, como es este caso, porque es julio del 21, y toda la documentación asociada que respalda eso. Y estamos hablando de algo que está auditado por la firma japonesa. Vamos a algunos ejemplos. Cuando empezamos con esto, nos había surgido una solicitud del ente de supervisión de espectro que quería que le proveyéramos antenas calibradas para hacer esa tarea precisamente. Teníamos muchísimos antecedentes técnicos en el tema, teníamos la capacidad humana, pero no teníamos respaldo documental para demostrar que lo que íbamos a entregar tenía respaldo. A partir de ahí empezamos a alinear el laboratorio con 17025. Y durante más de 10 años hemos estado proveyendo al ente de comunicaciones de antenas para supervisión de espectro y de procedimientos de calibración y calibraciones periódicas que hacíamos sobre ese tipo de elementos. Entonces, ahí arrancamos. Caso 2. El ejército un día, con un equipamiento que usaban para unas particularidades, acciones, dudan respecto de si está funcionando bien un amplificador o no. Lo traen al laboratorio, lo verificamos, vemos que no funcionan, y en el comentario con la persona que estábamos interactuando, nos dice que, bueno, lo iban a mandar a reparar y que acababan de comprar
3 más, 0 kilómetros. A lo cual le dijimos, mire, hagamos una cosa, cuando los tengan, tráiganlos, que nosotros le hacemos un chequeo inicial. Entonces ya queda el registro de cómo estaban cuando recién llegaron. Y ante cualquier duda posterior, eso iba a ser tomado en cuenta como referencia. O sea, íbamos a hacer una simple verificación. Cuando hicimos esa simple verificación apareció un problema impensado. Esos amplificadores daban la mitad de la potencia que supuestamente tenían que estar dando. Hubo muchas discusiones entre la gente que había comprado los amplificadores y los proveedores canadienses, se discutieron mucho, hicieron muchísimas discusiones por mail, por teléfono, hasta que en un momento dado, desde la firma le dijeron, bueno, mándennos las mediciones que ustedes hicieron. Se mandaron las mediciones con un reporte de ensayo como el que yo mostré hace un rato, o sea, básico, un informe de ensayo hecho de acuerdo a norma, o sea, los valores, esquema de medición, trazabilidad de los instrumentos, y no se discutió más. A la media hora de haber mandado el informe, vino la respuesta diciendo, nosotros nos equivocamos al programar la potencia de salida de los amplificadores. O sea, algo hecho bajo normas internacionales es entendido fácilmente en cualquier lado. Modernización del radar del rompehielos, caso 3. Teníamos muchos antecedentes técnicos sobre el tema, buena capacidad humana, había respaldo documental. ¿Cómo termina este proyecto? Con las pruebas. Ustedes pueden ver el póster que está ahí en el Padlet, donde están las pruebas de mar que se hicieron al final. Las pruebas de aceptación fueron todas sin discusión, porque todo ensayo que se propuso fue hecho de acuerdo a norma. Todo ensayo realizado tuvo un informe de acuerdo a norma. Entonces, no había forma de poder discutir sobre lo que estábamos midiendo, sobre lo que estábamos haciendo. Todo estaba absolutamente entendible, porque hablamos un idioma común. Falla sistemática en sistema de vigilancia aérea. Un tipo de repuesto que duraba muchísimo menos que lo especificado. Analizamos un poco la cuestión y nos encontramos que no tenían conceptos respecto de la calibración del instrumento. El panel de control tenía un amperímetro que indicaba una cierta corriente, que era la que ajustaba el operador cada vez que utilizaba este sistema. Bueno, cuando preguntamos cuánto hacía que no se calibraba ese instrumento, cada cuánto lo calibraban, cada cuánto lo revisaban, nos miraron como diciendo, pero si está el instrumento ahí, marca bien, se mueve la aguja. Bueno, demostramos que estaba totalmente fuera de calibración y que la duración de los repuestos era mucho menor porque se estaba sobrepasando los límites de corriente que estaban especificados en el sistema. O sea, solucionamos la cuestión simplemente con usar elementos, instrumentos verificados y enseñar políticas de uso de los mismos. Un caso todavía de otro nivel, un cliente privado que se dedica a la electrónica naval. El ente pesquero para el cual trabaja exige que los instrumentos que utilicen, las mediciones, se hagan con instrumental con respaldo. No piden calibración, simplemente que haya un respaldo. Nos traen los instrumentos y nosotros lo que hacemos es contrastarlos con el instrumental propio que tenemos calibrado. Entonces damos un servicio externo sobre la base del respaldo que tiene esa figura que nosotros nombramos como ley. Conclusiones de todo esto. Incorporar los conceptos de calidad mejora la credibilidad de las tareas. Se implementa un proceso cultural que derrama sobre todas las actividades del sector que estemos considerando. La gente empieza a pensar que cada paso que va a dar tiene que hacerlo sobre terreno firme. Se empieza a internalizar la cultura de el hacer las cosas bien. Se manejan conceptos que son entendidos en diferentes lugares. Esto es muy importante. Eso no significa que si yo voy a escribir un artículo para presentar en un congreso, publicar en una revista, que voy a tener que hacer toda la trazabilidad de las cosas. Pero simplemente el hecho de escribir algo, es decir, las mediciones se realizaron de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 que se implementa en el laboratorio, ya el que lo lee le va a estar dando una idea de que estoy trabajando
conociendo que cuando hay que medir bien, conociendo las bases de lo que significa usar un instrumento. Se demuestra que se quieren hacer las cosas bien. Y esto es importante, porque yo puedo no tener dinero para poder mandar el tester que uso para hacer mi trabajo a calibrar todos los años. Pero yo podría tener la precaución de tener algún pequeño documento donde yo una vez por año tomo los 10 testers que tengo en el laboratorio y hago un procedimiento donde hago mediciones comparativas del mismo parámetro con los distintos testers y determino que todos miden lo mismo. No es una calibración, pero dejo sentado que yo hago una verificación, que mi concepto de base es intentar hacer las cosas bien. Habría que nombrar que a fines de los 70, principios de los 80, en lo que hoy llamamos el área de ciencias de CITEDEF, que antes se llamaba Dirección de Proyectos Especiales, había un laboratorio que habían empezado con todo esto, donde a uno venía y le decían, te voy a verificar tal instrumento, y una vez por año venían y revisaban, se establecían políticas de calidad. Había gente que estaba pensando en que el instituto tenía que hacer las cosas bien. Después también hubo una intención de aplicar ISO 9000 en CITEDEF a nivel global. ¿Y dónde estuvieron todos los problemas? En la resistencia de la gente. No se trabajó el proceso cultural. Y justamente, como recién decía, se puede empezar sin hacer grandes inversiones. O sea, simplemente con empezar a cambiar los conceptos de lo que estamos haciendo. Empezar a dudar de lo que nosotros hacemos para poder demostrar que lo que hacemos lo queremos hacer bien. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Espero que sea de utilidad para toda la comunidad de la UNIDEF. Le agradecemos nuevamente la atención a todos ustedes y a los organizadores por todo esto. Y bueno, quedamos abiertos a las posibles preguntas que pueda llegar a haber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norberto. Te transmito algunas preguntas que están en el chat. La primera, quieren saber cómo crees que estas normas pueden mejorar a las investigaciones, teniendo en cuenta los pocos recursos con los que contamos. Bueno, interesante la pregunta. En realidad las normas no nos van a mejorar los procesos. Nosotros vamos a mejorar los procesos si empezamos a querer hacer las cosas bajo normas. Es decir, hay cosas que son básicas, es simplemente agarrar a cualquiera de los que más o menos tenemos un poco de idea. En el CITEDEF hay gente que está, digamos, con mucha más experiencia en esto, tanto la gente de lo que llamamos ensayos ambientales, la gente del ESE. Decir, mira, yo estoy haciendo este trabajo, me gustaría tener un pequeño respaldo. A ver, ¿por dónde arranco? Sí, escribir el manual de calidad, que es un documento que tiene 300, 400 páginas, obviamente es grande, pero uno puede empezar con pequeñas cosas. Es decir, desconfiar de lo que uno está diciendo. A ver, yo estoy haciendo una medición, voy a presentar un trabajo, tengo que hacer un ensayo. A ver, ¿qué hago con esto? Bueno, a veces es simplemente el disponer de algún elemento de control. Es decir, yo tengo un equipo que mide un parámetro determinado. Sé que en la Facultad de Ciencias Exactas hay otro, sé que en la CONAE hay otro. Bueno, tomo una muestra de algo y lo hago medir por los otros organismos que me pueden ayudar. Y registro adecuadamente la medición. Y cada vez que voy a probar mi equipo, lo voy a usar para medir, previo a eso, hago un contraste con lo que yo tengo como referencia. No nos cuesta plata eso. Es decir, es simplemente poder decir, yo tomo en cuenta que antes de medir, compruebo que mi equipo está funcionando o puedo pensar que está funcionando adecuadamente. Es decir, el ejemplo de la pesa, por eso lo traje a colación. Hay montañas de ensayos que salen muchísimo dinero y que a veces es necesario hacerlo. Pero el tema de la pesa de la automotriz fue clave. Hacer toda una maquinaria de ensayo era carísimo, y lo único que necesitaba era poder levantar una pesa con el cable. Entonces, se puede hacer, aún que no hay muchos recursos, pero hay que empezar por la cultura. Si no empezamos por la cultura, vamos todos al fracaso. Bueno, la siguiente consulta es,
qué certificaciones tiene el Leica, cuánto cuesta y cuánto tiempo les llevó obtenerlas. Bueno, Ismael, el EICA no tiene certificaciones porque no está acreditado, precisamente porque la cantidad de trabajos que hacemos, digamos, sobre todo fuera de CITEFA o de CITEDEF, no nos permiten esos ingresos poder acreditar el laboratorio. Y tampoco hoy en día tenemos ningún requerimiento que nos exija acreditar. Como ejemplo, nosotros calibramos sondas para hacer mediciones de campo eléctrico en todo lo que es radiaciones no ionizantes. Nosotros hacemos una calibración de esos equipamientos conforme a norma. Esas calibraciones son aceptadas por el Ente Nacional de Comunicaciones, porque la norma de control de esto tienen un apartado en lo que habla de instrumentos, que los instrumentos tienen que estar calibrados en fábrica, calibrados por un ente oficial, o certificar trazabilidad de acuerdo a norma 17025. Nosotros lo que hacemos es, nos agarramos de esa frase, o sea, nosotros tenemos trazabilidad 17025, es lo que hacemos. O sea, en este caso puntual de estas calibraciones, nosotros lo que hacemos es, tenemos procedimientos, instrucciones de trabajo, metodología, y todos los instrumentos que se involucran están calibrados, fundamentalmente trazables a patrones nacionales o internacionales. Eso es trazabilidad. No estoy acreditado, no vino el OA a acreditarme a mí. Cosa que sí ocurre con el LESE, porque ellos en lo que entregan, la Secretaría de Comercio e Industria, sí les exigen estar acreditados. Si en algún momento hace falta, tenemos un gran camino hecho y adelantado. ¿Cuánto cuesta una certificación? Y hoy en día hay que hablar más o menos del orden de los 500.000 pesos, como para que vos puedas llamar a los auditores, te revisen la documentación, te hagan toda la devolución y vos hagas todo eso. Y eso lo vas a hacer para algún procedimiento en particular y al año vas a tener que volver a tener la misma metodología. Lo mismo que pasa con CONEAU en las universidades. Muy bien. La siguiente. Quieren saber si de la experiencia recogida en el Leica conviene que en CITEDEF cada sector tenga su propio laboratorio documental o es preferible tener uno para todo el instituto. Y también quieren saber si ustedes dictan capacitaciones y transferencia a los operadores de los instrumentos involucrados. A ver, ¿podemos dar capacitación en lo que nosotros estemos a tiro? Sí, no habría inconvenientes, habría que ver a qué se refiere el que hizo la pregunta, qué tipo de capacitación puntual. De la experiencia recogida, si cada sector conviene que tenga su propio sistema de calibración, yo diría que sí, por lo siguiente. Nosotros hacemos un documento. Ese documento está asociado con un cliente. Ese cliente tiene relación con un área de CITEDEF. Eso involucra una cantidad de sectores dentro del CITEDEF. Si cada papel que nosotros movemos, en lugar de pasarlo directamente al cliente, supongamos, yo hago un reporte de un ensayo, un certificado de calibración, y en lugar de entregárselo, como tenemos en nuestro manual de calidad, al cliente en forma directa, yo se lo tengo que hacer entregar, por ejemplo, por la presidencia del instituto, yo tengo que entregarle ese documento a el departamento del cual dependo. Ese departamento lo pasa a la gerencia lo pasa a presidencia, presidencia, como es un documento que tiene que salir al instituto, va a involucrar a despacho. Pero todas esas áreas no están bajo un sistema de calidad. Eso implicaría que si yo tengo que hacer ese trayecto, tendría que estar acreditado el departamento de electrónica, tendría que estar acreditado la gerencia, la presidencia y despacho general. Entonces, eso llevaría a una envergadura de problema a enfrentar inmenso, donde no todo el mundo en CITEDEF necesita tener estas características de lo que sería mantener un sistema de calidad. Mientras que de esta forma, mi sistema de calidad está metido dentro de CITEDEF, hay una orden de trabajo de respaldo, o sea que lo que hacemos es totalmente público y conocido, y dentro de ese sistema de calidad, esas salvedades
¿no? Justamente se solucionan con decir que el cliente recibirá del laboratorio directamente el reporte de ensayo o recibirá directamente el certificado de calibración. Entonces, es una cuestión de política extremadamente grande. A ver, esto no es el INVAP, donde todo lo que hace tiene sistemas de gestión de calidad. Nosotros tenemos un montón de actividades en donde no siempre es necesario tener un sistema de gestión de calidad. ¿Sería deseable? Seguramente sí. ¿Que deberíamos implementar por lo menos los conceptos de gestión de calidad? También. Pero eso implicaría revisar absolutamente la totalidad de la organización. Es decir, empezaríamos a discutir si los papeles se tienen que mover en forma vertical o matricial. O sea, sería un cambio conceptual extremadamente grande. Si existiría una vocación política, por ejemplo, dentro del ministerio, que todas sus áreas deberían estar bajo normas de calidad, que todo lo que se hace en los laboratorios debería estar sustentada por 17025, bueno, es una cuestión de decisión política y ahí alguien tendrá que poner, sí, mucha gente a trabajar y ahí sí conseguir digamos, los fondos para poder hacerlo. Pero cada sector va a tener que encontrar su propia necesidad y, como hicimos nosotros con el LESI, apoyarse en lo que tienen nosotros. ¿Mm? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Norberto, por tu charla tan clara. Con el resto del auditorio nos vemos a las 11 para la siguiente exposición a cargo de la doctora Paula González. No olviden visitar los Padlet y, bueno, adelante, Estudios Centrales.